vamos a dar inicio al desarrollo de la primera mesa titulada ¿Hacia dónde va la salud en la Argentina? Esta mesa está integrada por el licenciado Sergio Casinotti, licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, máster en Sistemas de Salud y Seguridad Social por Fundación iSalud y ex titular de PAMI y ex titular de IOMA. El doctor Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, sanitarista y epidemiólogo. Fue gerente del área de sistemas de salud basados en la atención primaria en la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Washington, Estados Unidos, y representante de la OPS en Chile. Esta mesa estará coordinada por el doctor Gabriel Barbagano, médico, presidente de FAOSDIR y expresidente de ACTRA. Les contamos que para esta mesa al final está previsto un espacio de preguntas. Todos aquellos que deseen formular alguna lo deben hacer por escrito. Se las alcanzan a las señoritas asistentes de sala. En los ingresos al salón van a encontrar anotadores y lapiceras. Si está todo listo, todo previsto, entonces ya queda con todos ustedes el doctor Gabriel Barbagano. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días a todos. Bueno, yo tuve la suerte de participar creo que en todos los congresos de ACAMI. Muchos de los pocos o muchos que me conozcan saben que me retiré de la gestión este año, pero mantengo este vicio de estar en estos eventos y especialmente con amigos como Sergio o Rubén, a los cuales conozco ya desde hace mucho tiempo. Particularmente a Rubén, que nos conocimos cuando todavía éramos médicos, ¿te acordás? Es más, Rubén operó a una de mis hijas que ahora tiene 35 años, mi hija, no él. Creo que no tiene 35 años. Así que imagínense cuántos años hace que nos conocemos, allá por la década del 90 en el conurbano bonaerense. Y a Sergio tuve la suerte de conocernos cuando estaba en Unión Personal, creo, sí, en UPE, bueno. O sea, muchos años, muchos temas dando vuelta. Y justo veía el título de la mesa y me acordaba, justo ahora, además lo tuve que buscar, los famosos 3 puntos que la campaña de Clinton pegaron en la pared y que tiene mucho que ver con todo lo que nos pasa ahora, en el año 2022, y eso fue en el año 92. O sea, hace 30 años, el jefe de campaña de Clinton escribió cambio de paradigma versus seguir haciendo lo mismo. Es la economía, estúpidos, le dijo. Y por otro dijo, no olvidarse del sistema de salud. Fíjense lo importante, que podría hasta ser el título de este congreso. Así que yo voy a abrir la mesa esta, dándole lugar a Rubén Torres. Insisto, lo conocí siendo cirujano general, cirujano infantil, y luego superintendente, y aquí hasta hoy rector de universidades, y ahora compañero también de su nuevo emprendimiento que es IPEXA, en esta vida académica que estamos encarando en los últimos meses. Así que Rubén, todo tuyo. Gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. También es un placer compartir con dos grandes amigos como Gabriel y Sergio. Como ustedes han visto en las exposiciones anteriores, hemos tenido una superabundancia de datos, en especial en la última, respecto a qué sucede con nuestro sistema de salud. Y la pregunta que nos hicieron para esta mesa es hacia dónde va la salud en Argentina. Entonces yo voy a dedicar estos minutitos a plantearlo desde una perspectiva de otro tipo, ¿no es cierto? Desde una perspectiva que va un poco más allá del propio sistema de salud. A ver, si podemos poner... ahí está, perfecto. Miren, la primera cosa que debemos plantear es esta, ¿no es cierto? La grieta que divide profundamente y políticamente a nuestro país, estoy convencido de que no existe en nuestro sector. Es decir, la prueba de que no existe en nuestro sector, una de las pruebas de que no existe en nuestro sector, es que hoy compartieron esta mesa y están compartiendo este evento todas las perspectivas políticas, por decirlo de alguna manera, respecto del sistema. Podemos tener alguna diferencia respecto de cómo vamos a aplicar esas medidas, pero creo que todos tenemos en claro algunas cosas centrales. El doctor Kerper lo planteó hoy a la mañana.
Es decir, respecto de alguna de estas cosas, cuál es el modelo de atención al cual debemos conducirnos, cuál es la importancia de pensar el modelo de financiación del sistema y pensar cuál es el modelo de gestión del sistema. Es decir, que esa grieta no nos la quieran imponer en el sistema o en el sector, porque esa grieta en el sector no existe. El otro aspecto tiene que ver con algo que vengo pensando desde hace tiempo, ¿no? Con Hugo, con quien compartimos muchas veces mesas de este tipo, hablamos siempre de la prescindencia de la gente respecto del tema de salud como una prioridad. Siempre, como ustedes saben, salud estuvo por encima del puesto 10 en las prioridades de la gente. La pandemia logró bajarla de ese lugar, pero miren esto que es de hace 2 meses atrás, ¿no? Salud está volviendo a colocarse en el mismo lugar de prioridad para la sociedad argentina. Entonces, si pensamos una reforma, lo que siempre me preocupa es, cuidado, ¿la reforma no será una preocupación exclusivamente del sector y la sociedad no la percibe? Y por otro lado está en la viabilidad política, es decir, para que algo logre una transformación y llegue a ser voluntad política del Parlamento y voluntad política de los líderes, tiene que haber una demanda de la sociedad para esto. Y la sociedad parece no demandar esto. La pregunta es, remedando a un ex militar argentino, ¿no?, que decía que era jactancia de los intelectuales. ¿La reforma no será una jactancia de nosotros que estamos en el sector salud y que estamos preocupados por este tema? ¿O cómo vamos a hacer para trasladarle esa preocupación a la gente? Para que esto realmente se transforme en una preocupación de la gente. Y cuidado que acá hay otro tema, que lo voy a mencionar ahora cuando hable del financiamiento, que a mí me preocupa enormemente, ¿no? Miren, esto que ustedes ven ahí, esa línea roja marca 8 puntos del Producto Bruto Interno. Ahí están los países de América Latina y como ustedes ven hay solo 5 países que superan ese monto de gasto en salud. Entre ellos está Argentina. Es uno de los 5 países que supera en América Latina ese gasto en salud. Del otro lado, si damos vuelta a esa medalla, miren, ahí están marcados los 5 países. Miren, si damos vuelta a esa medalla, nos vamos a encontrar con que cuando preguntamos cuánto pone el Estado en salud, nos vamos a encontrar con que Argentina está entre los 5 países de América Latina en que el Estado pone menos dinero en salud. ¿Por qué planteo este tema? Porque, cuidado, no nos vayamos a confundir cuando encaremos la reforma. Recordemos lo que pasó en educación. Educación, por una ley, logró el 6 puntos del Producto Bruto de aporte fiscal para la educación. Y eso se viene cumpliendo con alguna reticencia, pero siempre estuvo entre 5 y 6 puntos del Producto Bruto Interno el aporte fiscal en educación. Los resultados no tengo que marcarlos, todos ustedes lo conocen. Lamentablemente, el sector educación no mide, como medimos nosotros, el gasto de bolsillo en el sector privado, en educación. Pero ¿cómo se solucionó eso? Con la fuga silenciosa. Ante la mala calidad del sector público, la gente viró hacia el sector privado. Cuidado que no nos vaya a ocurrir lo mismo en salud si planteamos esto. La otra cosa de las cuales debemos ser cuidadosos, y todos lo remarcaron hoy aquí, y yo siempre lo he remarcado, tenemos uno de los mejores sistemas de salud de América Latina, con todos los errores que tiene. Entonces, seamos cuidadosos también cuando encaremos la reforma, que no hay nadie que tenga que desaparecer. Habrá alguno que tenga que modificar sus condiciones, pero nadie debe desaparecer. Y el objetivo de la reforma, y en esto voy a lo de tratar de trasladar a la gente la urgencia. La urgencia a la gente está en que el Estado no le da respuesta, por un lado,
y que intenta pagar salud privada y ya el dinero no alcanza para pagarla, muchas veces, o se hace muy dificultoso pagarla, pero no ve cuál es el profundo fondo por el cual creo que debemos hacer una reforma. Y en la profundidad de ese tema, que siempre planteamos en términos de inequidad, no es solo un problema de inequidad, es el central la inequidad, pero cuidado que también tenemos ese problema, que es el de la ineficiencia. Ahí tenemos países de América Latina y la baja de la tasa de mortalidad infantil. Argentina ha sido el país que menos bajó la mortalidad infantil, siendo uno de los 5 que más gasta. También fue uno de los que menos aumentó su expectativa de vida al nacer, también siendo uno de los que más gasta. Y fíjense que en ese listado hay países que son profundamente más inequitativos desde el punto de vista social que lo que somos nosotros, como es el caso de Chile. El otro aspecto es que dentro de este país, y por eso debemos hacer una reforma, es absolutamente inaceptable para una democracia que tengamos todos esos países. Miren, estas son las tasas de mortalidad infantil y esto que ven aparecer ahí son los distintos países. Dentro de Argentina vivimos algunos en Canadá y otros viven en Honduras. Y esto es absolutamente inaceptable para un sistema democrático. Y también es inaceptable para un sistema democrático que el código postal marque la razón por la cual uno se muere o se enferma. No puede ser que si alguien nace ahí tenga 4 veces más probabilidades un chico de morirse que si nace acá, o que tenga una expectativa de vida si nace en un lugar diferente de 5 o 6 años de otro lugar. O una mamá 9 veces posibilidades más de morirse si nace en un lugar que en otro lugar. Eso no lo podemos aceptar. Y yo diría o preguntaría, ¿la sociedad percibe esto? ¿Por qué esta es la necesidad de la reforma? No es la necesidad de la reforma el costo de la cuota de la medicina prepaga. La necesidad de la reforma está en que tenemos hermanos argentinos que se mueren en función del lugar donde viven o donde nacen. Y esto es una cosa, les repito, que me parece absolutamente inaceptable. Esto lo vamos a pasar por alto. Y miren, creo que de cualquier forma tenemos una oportunidad, ¿verdad? Porque, a ver, cuando pretendamos medir la universalidad de nuestro sistema de salud y cómo hacemos para trasladar esta preocupación que todos los que estamos en esta sala tenemos al conjunto de la sociedad. Creo que tenemos una oportunidad, una triste oportunidad, pero la tenemos, miren. Una es la escalada del deterioro. Es decir, todos los que se atienden en el sector público tienen claro las dificultades para obtener respuestas en el sector público y lo aceptan como tal. Todos los que se atienden en el sector de la seguridad social también han tenido siempre una aceptación de que, bueno, no es lo mejor, pero podemos sostenerlo. El problema es que el deterioro hoy está llegando también al sector privado. Y ese deterioro aparece cuando, no lo neguemos, seamos transparentes, ¿no? Hoy un médico del sector privado cobra un plus, porque sus honorarios no alcanzan. Un paciente del sector privado soporta 3 o 4 meses de tiempo para ser atendido. Y tal vez esa sea la posibilidad de que la sociedad empiece a observar ese nivel de deterioro y empiece a encarnar la necesidad de una reforma del sistema de salud. Porque pocos indicadores dicen más de una sociedad y de su preocupación por el bienestar de sus ciudadanos que un sistema de salud equitativo y eficiente. Y la fortaleza de un sistema de salud depende de la fortaleza de esa preocupación de la sociedad. Esto lo voy a pasar por alto. Acá está lo que les decía, miren. El cuadro al revés, ¿no? Argentina está entre los 5 países de América Latina que tiene menor inversión del Estado en salud. Y cerrando,
Yo creo que el sistema hoy enfrenta básicamente 3 crisis, remedando lo que mi amigo Gabriel decía hace un rato. La primera crisis es una crisis de legitimación. Es decir, es un sistema que no tiene respuestas correctas para las necesidades de sus ciudadanos. Ese es un problema básicamente técnico, es un problema que está vinculado con el modelo de atención que hemos adoptado. Lo resumía Kreplak perfectamente esta mañana cuando hablaba de prestaciones que son absolutamente inútiles en términos de resultados en salud, pero que cuestan muchísimo dinero. La otra gran crisis es una crisis de racionalidad, la ausencia de un modelo económicamente sustentable. ¿Por qué cosas pagamos? ¿A quiénes les pagamos? ¿Y cuánto es el dinero que debemos invertir en el sistema? Y la tercera crisis, que es la más grave de todas, es una crisis ética. Y no es una crisis ética en la cual yo la remede con lo que habitualmente se llama la corrupción, No tiene nada que ver con esto. Es decir, la crisis ética es la que padecemos todos, incluso nuestra sociedad, que acepta pasivamente la posibilidad de la inequidad que yo les manifesté a través del código postal. Y esa es una crisis gravísima para todos nosotros. Yo pienso en la reforma siempre como una mesa en donde se deben sentar todos. Y en esa mesa donde se deben sentar todos sin excepciones, hemos llegado a un momento en que debemos ser transparentes. A esa mesa nadie va a ir a sacar nada. Todos los que se sientan en esa mesa para hacer una reforma tienen que ir dispuestos a poner algo. El sector público tendrá que pensar si no debe mejorar su eficiencia. El sector de la seguridad social deberá pensar, como recién esbozó el superintendente, si no deberá contratar conjuntamente algunas prestaciones. El sector privado, el sector de la medicina prepaga, deberá repensar cuál es su papel en el marco de este modelo. Pero es una mesa donde todos tienen que poner. Esto lo vamos a pasar por alto. Y miren, hay un tema que Hugo hoy mencionaba al comienzo, hablaba de los determinantes sociales de la salud. Yo no voy a abundar en esto porque todos ustedes son expertos en este tema. Pero yo voy a abundar en los determinantes políticos de la salud. Estamos discutiendo por dinero y eso es una de las preocupaciones de la reforma. Fíjense, a la derecha de ustedes tienen las tasas de mortalidad infantil provincia por provincia en Argentina. A la izquierda de ustedes tienen el costo de los parlamentos provinciales en Argentina. Fíjense llamativamente que las provincias con más alta mortalidad infantil tienen el mayor costo en sus parlamentos provinciales. Esto es un problema de prioridad y esto es un problema ético que no lo resuelve el Ministerio de Salud, lo resuelven los líderes políticos de la Argentina. Y, a ver, lo que les quise proponer en estos minutos es que recuperemos la esperanza. Podemos hacer un sistema de salud no solo tan bueno como el que tenemos, sino que además sea equitativo para el conjunto de los argentinos. Tenemos que sacarnos la máscara y poner sobre la mesa auténticamente las necesidades de los argentinos y tratar de poner en esa mesa que les planteo algo de lo mucho, de lo poco o demás que cada uno retira de esa mesa. Eso significa una utopía. Veo acá sentados a los amigos uruguayos en la tercera fila y un eminente uruguayo que era Clemente Estable decía eso que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Para poder hacer esa reforma tenemos que tener una utopía. Y esa utopía se la tenemos que trasladar al conjunto de los argentinos, no solamente al sector, porque en este sector todos las tenemos. Y esas utopías deben ser lo más razonables posibles. Tan razonables que realmente parezcan verdades. Para hacer eso hay un problema serio. Yo siempre dije que una reforma no es una revolución, es una evolución. Y sigo considerando esto. La reforma va a llevar mucho tiempo y va a ser una sucesión de pasos. Pero la reforma no puede estar
seguir estando oculta, como ha estado en los últimos 40 años en la Argentina, de la intención de poner parches, ni en el sector público, ni en el sector de la seguridad social, ni en el sector privado. Tenemos que darnos o ponernos de acuerdo que tenemos que hacer cambios que son muy profundos en el sector. Y cuidado que para hacer cambios profundos, a menudo hace falta coraje. Y a menudo hace falta más coraje, como dice allí, para hacer lo correcto que para hacer lo incorrecto. Y esto tampoco tiene que ver con la corrupción. Muchas gracias. Bueno, como siempre nos amarreás un poquito, Rubén, ya es casi masoquismo lo mío, hasta me gusta cuando lo hace. Gracias, como siempre. Quiero rescatar 2 o 3 cosas nada más. Cuando Rubén dijo sobre la percepción de la salud en la población, en la cual nos incluimos a todos, me parece que pasa lo mismo con la paz y con la libertad, ¿no? Con la salud. Se percibe solo cuando se pierde. Y eso es muy complicado, porque si realmente hablamos de paz, de libertad y salud, cuando no la tenemos, probablemente, como decía Bertolt Brecht, sea tarde en algún momento. Y lo otro es, cuando hablaste también de las estructuras de costos y el cobro de plus de los colegas, cosa que hasta uno los termina entendiendo como médico, es porque cada vez en las estructuras de costos de los sistemas de salud, sea cual fuere, cada vez hay más recursos que se van por fuera del sistema. Y esto un poco lo explicaba también el superintendente respecto del transporte, del gasto educativo, de los insumos, que son recursos que cada vez participan más en el gasto general de salud, que se van por fuera del sector y que termina desgraciadamente regulándose a través de los honorarios profesionales. Y esto de alguna manera en algún momento lo vamos a tener que resolver. Así que gracias. Bueno, no necesito presentarlo. Sergio Casinotti, amigo de hace muchos años. UP, IOMA, PAMI, me estoy olvidando de algo, y varios etcéteras. Todo tuyo. Bueno, gracias a todas las autoridades de acá, a Hugo por la invitación, por el espacio. Lo bueno de ver tantas caras amigas presencialmente, ¿no? Después de tanto tiempo. Con Rubén estamos trabajando juntos, igual que con Hugo, con Gabriel. Y comentarles un poco qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Nosotros, entre las 4 fundaciones, la Fundación ALEM del radicalismo, la Fundación Pensar del PRO, la Fundación Encuentro de Miguel Ángel Pichetto y la Fundación de la Coalición Cívica, empezamos hace unos cuantos meses a delinear distintas políticas de salud pensando en el 2023. Yo estoy convencido que la salud es una decisión política, estrictamente política. Rubén mostraba datos más que contundentes, incuestionables, y que tiene que ver, por supuesto, mucho con la ética, y que implica a esta altura, a mí me gusta esa frase de Séneca que decía, no hay viento favorable si no hay rumbo determinado, ¿no? La verdad que acá sople para donde saple, estamos siempre dando vuelta en la misma lagunita, ¿no? No agarramos ni el Río de la Plata, nos quedamos en Chascomús. Y la verdad que esto no tiene mucho margen para que siga de esta manera. Por supuesto, coincidía con lo que decía Hugo, de hacer una política universal de salud, trabajar muy, muy fuerte en el primer nivel, que sabemos que es la llave del sistema, avanzar con la Agencia de Evaluación de Tecnologías, con la Agencia de Evaluación de Calidad. A mí me gustaría también agregar ahí una agencia de medicamentos específicamente, quizás al estilo brasilero, donde hasta pueda concretar la compra. Me parece que hay que volver y explotar mucho más la compra conjunta, pero realmente las obras sociales, los prepagos, no tienen posibilidad de enfrentar los gastos de estos medicamentos de altísimo costo, como bien lo describía Daniel. Yo coincido, lo hablamos mucho con Daniel, este tema y el tema de discapacidad, que también coincido con él, que no puede ser que las obras sociales estén cubriendo el transporte y la educación cuando tendría que ser órbita de otros ministerios, ¿no? Y esto yo lo apoyo absolutamente. Me parece un disparate, yo lo he planteado en reiteradas oportunidades, bueno, ellos lo han podido
formalizar y tratar de que esto cierre de alguna manera en corto tiempo. Por supuesto, estamos viendo el PMO, por supuesto, estamos viendo qué va a aprobar la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que no tiene que ver con precio, ¿eh? No queremos que negocie precio. Ahí lo que queremos que analice es efectividad, eficiencia, si realmente corresponde o no corresponde tener esa tecnología, tener ese equipamiento, tener ese tratamiento, sea para el sector de la salud que corresponda, que ubique. También pensamos que cuando hablamos de estas políticas generales tiene que atravesar todo el espectro, tiene que atravesar las obras sociales, tiene que impactar en el PAMI, tiene que impactar en las provinciales y tiene que impactar en los prepagos. Un mito que yo quiero muchas veces, la otra vuelta cenando, estaba Rubén también conmigo, con Enio, jefe de gabinete de Nicolás, él me decía, no, pero ustedes quieren hacer un seguro privado de salud. No es algo que estemos pensando en el espacio político hacer un seguro privado. Hay prepagos que no son seguros privados, funcionan en Argentina. Nosotros no estamos impulsando para nada la creación de un seguro privado al estilo Estados Unidos. Esto también quería que quede suficientemente claro, ¿no? Ahora sí hay que reformar el sistema de salud, hay que reformarlo. Indudablemente no podemos tener 190 obras sociales que están por debajo del promedio de ingresos, como lo mostraba Daniel, no sé si en esta pantalla creo que lo mostró, de la media del sistema, 4.900 pesos, eso no puede funcionar. Y realmente ahí tenemos que trazar una línea. Yo en la actividad privada, nosotros con Ana y con todo un equipo trabajamos en auditoría de prestaciones médicas. Y vemos que las obras sociales, cuando las auditamos las prestaciones que ellos contratan y que le pagan a los financiadores, tienen 30-35% más alto el gasto, sus consumos, que el ingreso de la cápita que están percibiendo, ¿no? Entonces, ojo con esto. Indudablemente, ¿hay forma de ayudarlo? Sí, si hacemos este fondo de medicamentos y elegimos 10, 15 medicamentos, 20 de altísimo precio, de altísimo costo, y se los brindamos, seguramente le vamos a hacer ahorrar algún número importante, porque la superintendencia, como vimos, como está planteada, no puede cubrir la necesidad de la seguridad social y tampoco puede... con este volumen que tiene la discapacidad cuando tiene que hacer el reparto de dinero, poder enfrentarlo. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo ayudamos a estas obras sociales chicas? Pero a mí me parece que es bastante complicado cuando tienen 5 o 10.000 beneficiarios poder seguir subsistiendo como corresponde, porque la demanda de los beneficiarios sigue siendo cada vez mayor y los recursos de amparo, como bien hablaba Daniel, tiró el título ahí en el momento, tiene un impacto terrible que nos desbalancean con cualquier cantidad de prácticas. Yo lo he vivido en todas, me acuerdo en Unión Personal me han reclamado cosas insólitas, que realmente, bueno, había que cumplirlas en el término de 48 horas. Hay que trabajar muchísimo con la justicia. Esto todos lo hablamos, pero no podemos encauzar. No podemos encauzar ni elegir nosotros los prestadores cuando lo tenemos, porque a veces el recurso de amparo viene direccionado a determinado prestador cuando nosotros tenemos un montón de opciones para darle la cobertura, que son muchísimos más económicas, y esto no se trata de desproteger al paciente o de no cumplir con la necesidad del paciente. A mí me preocupa mucho el tema de las redes. Nosotros tenemos que trabajar muy seriamente en el armado de redes público-privadas y tenemos que ser muy duros y el Estado tiene que ser muy firme en que cualquiera no puede poner cualquier cosa en cualquier lado. No podemos poner un centro de imágenes donde está saturado, un laboratorio bioquímico donde está saturado o cualquier otro tipo de estudios porque no tiene el menor sentido. Hoy es muy fácil la georreferenciación, es muy fácil determinar esto. Entonces, yo creo en un Estado rector, en un Estado firme y que diga, bueno, señores, acá hace falta tal inversión y esa inversión salgamos a buscarla quién la va a afrontar, garantizándole a través de lo público y de lo privado un volumen, porque si no tampoco va a funcionar. Si no, nosotros acá podemos tener un índice
de resonadores, de tomógrafos, que es espectacular. Nos alejamos un poco, la cosa que se complica, y hay ciudades del interior que tienen que hacer 400, 500 kilómetros para un resonador. Entonces, ¿tenemos que hacer algo ahí? Sí, tenemos que hacer algo ahí. Ahora, ¿cómo lo ayudamos financieramente para que ese equipamiento que se ponga, que se desarrolle, funcione con normalidad, pero con una normalidad controlada, ¿no? Tampoco salgamos a estimular, porque ustedes saben que aparece la oferta, aparece la demanda, y hay un montón de incentivos que estimulan esa demanda, y no hace falta que se los aclare porque todos acá estamos hace años en lo mismo. Entonces es un tema importante. Y otro tema importante que a mí me preocupa mucho es los impuestos en salud, que me parece un descalabro, no tiene el menor sentido. Ahí yo recurrí a otra persona que no está dentro de las 4 fundaciones, pero lo fui a ver a Martín Lustó, que tiene muy buenos economistas, que tiene muy buenos especialistas en impuestos, y le dije, mira Martín, ¿me puedes dar una mano con esto? Estamos todos trabajando en lo mismo. Me dijo, sí, encantado, pongo gente a trabajar en impuestos en salud. Entonces, lo que estoy un poco ratificando lo que dice Rubén, la brecha no es tan así. Hay un montón de temas que tenemos grandes coincidencias. Yo cuando hablo con gente del Ministerio de Salud, por supuesto con la superintendencia, que muchos de los chicos que trabajan en el equipo de Daniel trabajaron conmigo hace años, tenemos 1000 coincidencias y las digo abiertamente y los apoyo cuando toman decisiones acertadas o decisiones que yo no tuve el plafón para poder llevarlas adelante. Esto no lo tenemos que perder. Hay que fijar objetivos muy claros. El progreso nos pasa por arriba, viene. Ahora nosotros tenemos que estar a la altura de ese progreso. Y para mí me preocupa mucho el control del gasto, ¿no? Yo, uno de los médicos que trabaja en mi equipo, Rafael Zamora, que hoy está en médico, un gran profesional, siempre hablamos esto. A mí me preocupa más que el financiamiento del control del gasto, porque tenemos una fuga y una repetición de gastos terrible. Hablaba Nicolás Kreplat de la historia clínica digital. Y yo decía algo que hace unos años me había comentado Federico Tobar. Fede me dijo un día, ¿viste que es más fácil conectar las agencias de lotería que tener historia clínica? Y la verdad que es más fácil jugarle a Santiago del Estero o a Montevideo, que las tenemos todas conectadas en el horario que queremos, que conseguir una historia clínica digital. ¿Y por qué no tenemos historia clínica? ¿Porque somos tan tarados? No somos tan tarados. Hay una intencionalidad en que no la tengamos. Nadie quiere mostrar los datos, porque si quisieran, esto ya estaría, no hay ni que desarrollarla. Hay un montón de organismos que la ponen a disposición. Y está bien que el Estado concentre esa información. Yo no pretendo que la concentren los privados. Entonces realmente hay grandes contradicciones éticas, ¿no? Porque cuando uno sube todo a esa historia clínica digital, se expone porque muestra resultados, porque muestra cómo están las prestaciones en su municipio, en su provincia, en la nación. Me parece que estos ejes, con unos cuantos más, sobre todo el tema de la capacitación, del desarrollo profesional, de reacomodar los honorarios, las remuneraciones del personal auxiliar, de las enfermeras, de las instrumentadoras, de los camilleros, que vienen tan castigados en un proceso de inflación como el que estamos viviendo. Además, este sistema, nuestro sistema argentino, fue pensado para un nivel de empleo que está lejos de los 7,5 puntos que tenemos hoy de desempleo, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad social, cuando hablamos cómo entra el dinero, entra por aportes y contribuciones. Cuando tenemos semejante cantidad de desocupados, ¿cómo podemos llevar adelante un sistema que la base está ahí? Yo no coincido en dar aportes del Tesoro que son esporádicos o que pueden durar un tiempo, pero no van a durar eternamente, para cubrir necesidades que son constantes. Me parece que eso es importante y se los quería mencionar. Bueno, gracias. Vamos a hacer algún... Gracias. Bien, nos queda todavía unos minutos. A mí yo quiero rescatar un poco de los dos, el título de la cosa, hacia dónde va el sistema de salud, ¿no? Y en este ecosistema que es la salud argentina, tenemos aportes y contribuciones, que lo decía Sergio,
Tenemos usuarios del sistema de salud privada que ponen muchas veces gente del bolsillo. Tenemos los trabajadores de salud, tanto médicos como empleados, enfermeros, enfermeras, todo el sistema de sanidad argentina. Tenemos los contribuyentes que pagan impuestos. O sea, lo que quiero decir es, no nos olvidemos que detrás de todo esto hay gente. Hay gente, ¿no? Entonces, ojo que cuando en esos ecosistemas, cuando se toca un pedacito en un lado, el impacto puede ser muy fuerte del otro y siempre repercute en la gente. Ahora, pregunta. Arranco con vos, Rubén. ¿Cómo crees? No te pido que me des la solución, porque si no ya lo hubieses dado, pero ¿cómo ves vos o cómo imaginás que se puede resolver el tema, entendiendo lo que decía Casinotti, que de aportes y contribuciones solo no se puede ya financiar la salud, con una masa laboral mucho más pequeña respecto en términos relativos? ¿Cómo hacemos? Y con un gasto en salud que cada vez crece más, ¿cómo imaginás vos de resolver el tema del financiamiento de la salud? A ver, yo ahí creo que hay dos caminos. Por supuesto coincido en el hecho de que uno se tiene que fijar en lo que pasa en el mundo, ¿no? No hay ningún país del mundo hoy en el cual la salud esté sustentada exclusivamente en aportes y contribuciones. Es decir, siempre con distintas maneras, caja única, caja separada, control del gasto y demás, pero hay aportes fiscales y hay aportes de la seguridad social. De eso creo que no hay duda alguna. Pero antes de fijarse cuánto vamos a poner, yo creo que también tenemos una muy buena tarea previa que fijarse en cuánto gastamos, ¿no es cierto? Porque me parece que en los tres subsectores, tanto en el privado, por las características de su benchmarking, que es un mercado netamente ofertista, hay algún gasto que me parece que no tiene sentido. En el sector de la seguridad social esto pasa claramente. Hay muchas obras sociales que funcionan muy bien, pero hay muchas otras que tienen poco control sobre el gasto y esto genera un dispendio que podría volcarse a actividades que pueden ser mucho más productivas desde el punto de vista de los outcomes finales en salud. Así que por un lado tenemos esto que muy bien resumía Sergio, que es el control del gasto, ver en qué cosas gastamos. Sin lugar a dudas, en el tema del financiamiento no es menor el tema de la Agencia de Evaluación de Tecnologías. En el tema del financiamiento no es menor que nos pongamos de acuerdo en un fondo que pague el alto costo para el conjunto de los argentinos, porque además de eso permitiría compras conjuntas, permitiría un nivel de negociación con la industria diferente. También me animaría a decir algo un poco más disruptivo, Tendríamos que repensar si en los medicamentos de mostrador, por ejemplo, desde todos los días, el descuento debiera ser igual para el conjunto de los argentinos. A ver, porque no hay ninguna duda que el peso sobre los más pobres es muy diferente que sobre los más ricos. Entonces, se justifica que sigamos estableciendo un descuento del 70% para algunos medicamentos para el sector más privilegiado de la Argentina. Si por ahí es parte de ese dinero, podía volcarse en otro tipo de prestaciones. Sí, arrancando de que un medicamento tiene 5 precios distintos, ¿no? Además de eso. Cuando yo hoy hablé de la mesa en la cual todo tiene que poner, me olvidé de la industria farmacéutica, ¿no? Que también tendrá que repensar qué es lo que va a poner en esa mesa. Y por último, te diría, una vez que nos pongamos de acuerdo en todo esto, y esto básicamente creo que lo veo ahí al compañero Daer, pero creo que es un tema que hay que discutir con los trabajadores y los representantes de los trabajadores, porque para mi gusto el sistema de salud argentino, más allá de los efectos que tenga, ha sido sostenido siempre básicamente como eje en la seguridad social. ¿Cómo va a ser la integración de los fondos de trabajadores y empleadores y lo que el Estado necesariamente va a tener que poner? Porque como yo mostré, pone muy poco en salud a la Argentina. Y lo que ha hecho es trasladarle a la seguridad social y por defecto, por default, al sector privado en algunos casos, obligaciones que son propias del Estado. Hoy Nicolás Kreplak decía, los argentinos tenemos que defender el derecho que tenemos de que el Estado sea el responsable de la salud.
Yo creo que eso en Argentina está un poco desdibujado, ¿no? Descreído por la falta de gobernanza, el conjunto de los ciudadanos hoy dice, bueno, no, yo trato de escaparme a la seguridad privada, al seguro privado, o trato de refugiarme en la seguridad social porque el Estado no responde a esto. Entonces, necesariamente el Estado va a tener que poner dinero en esto. Quiero que lo dijiste medio rápido, el tema del seguro de enfermedades catastróficas o de alta complejidad para todos los argentinos, no como Para es ahora, todos. estilo uruguayo más o menos, una cosa similar. Para todos, como también el programa médico obligatorio tiene Para que ser todos, para todos. exactamente. No puede ser Si no, para es inequitativo. solo una parte de los argentinos. Te hago una pregunta, Sergio. Vos tenés experiencia en haber estado en el PAMI, que es un sistema de cobertura para la gente mayor, en líneas generales gente mayor, de bajo aporte respecto de otros y de alto consumo. ¿Le ves viabilidad? ¿Le ves solución? ¿O cómo lo imaginás en un futuro? Esto hablo Por vos. por mí, Por vos. no por el espacio, porque si no me pueden llegar a colgar. No, por vos. Dixit, Sergio Casinotti. No, a ver, realmente yo lo dije cuando estaba en la función, el PAMI es totalmente inviable, es imposible que sea viable. ¿Y por qué? Vamos a explicarlo con claridad y algunos que trabajaron conmigo acá en el equipo. Primero y principal, cuando el PAMI empezó, ya tiene 50 años, había 4 trabajadores activos por cada jubilado, hoy no llega a un activo por un jubilado. Estamos en el horno, arrancamos mal. Segundo tema, de los 5 millones de jubilados que tiene el PAMI, 3 no aportaron nunca. Nunca. Entraron por leyes o resoluciones fijados en distintas épocas. Cuando me iban, ¿qué solidario? ¿Qué solidario? Tengo 2 millones de jubilados que trabajaron toda la vida, aportaron, se pelaron el alma y están subsidiando parte de esos 3.300.000 que no aportaron nunca. Serio inconveniente. Y el otro tema, a mí no me gusta un modelo que tenga semejante concentración de riesgo. El PAMI tiene más del 80% de las personas mayores de 80 años. Entonces, yo, la verdad, si a mí me dijeran, ¿qué te gustaría hacer? Las obras sociales tendrían que continuar con los jubilados, como algunas lo hacen, pero todas. ¿Y por qué? Porque la verdad me parece muy injusto que cuando una persona trabajó toda la vida, aportó a ese sindicato, aportó a esa obra social, tiene su cardiólogo, su ginecólogo, su gastroenterólogo, estampillita y al PAMI. Y en el PAMI todos sabemos los problemas que tenemos de prestaciones, de tiempos y de calidad. Entonces, y un comentario más, de los 700.000 millones de pesos que tiene hoy el PAMI como presupuesto, hay 100.000 que le entran, que son 15, 16 puntos más o menos, que le entran por el impuesto país, que es el gastito con tarjeta que hacemos cada vez que viajamos, unos 7 puntos, y los otros son aportes del Tesoro Nacional. Y acá vuelvo a lo que dije en el primer espacio. No podemos subsidiar, no podemos financiar gastos corrientes con aportes que no van a ser corrientes, porque hoy están y mañana la situación económica puede hacer que esto se termine. Entonces, tenemos que ser realistas de los recursos que tenemos. Y lo último, que me olvidé decirle con las políticas que estamos trabajando, que no es agradable, tampoco va a gustar tanto, es con los extranjeros. Yo con los extranjeros me parece que cuando no hay residencia, por supuesto, tienen que pagar la cobertura estando en el país, como lo hacemos con nosotros cada vez que viajamos a cualquiera de nuestros países hermanos. Porque estos países son hermanos, pero parece que los padres nacieron todos en su país, no en el nuestro. Porque cuando nosotros vamos, nos echan flit. Más claro imposible. Rubén. Sí, de acuerdo. De acuerdo con lo que dijo Sergio, quiero tomar algo que él dijo, el legítimo derecho que tienen los trabajadores a quedarse en su obra social de origen, cosa que comparto absolutamente. Pero cuidado que este es un ejemplo muy claro del traslado de obligaciones a la seguridad social por parte del Estado sin el aporte correspondiente. Hoy un señor que se queda en la obra social, ustedes vieron hoy, lo mostró Daniel perfectamente, el promedio de aportes es aproximadamente 5.000 pesos en número redondo. Si a eso le agregamos lo que aporta el Suma 65 más el Suma y demás, es decir, todos los subsidios,
un jubilado en una obra social recibe cerca de 9.000 pesos en números redondos. Pero eso es muchísimo menos de lo que es la cápita del PAMI. Y además ese no es dinero de ese trabajador jubilado exclusivamente. Es dinero de los trabajadores activos que lo están detrayendo del Fondo Solidario de Redistribución para apoyar una circunstancia en la cual el Estado debiera intervenir y no tirarle la obligación al sistema de seguridad social. A acotar algo que dice Rubén, que tiene razón, perdón, porque antes de la cena importante. terminamos. Dale. Cuando yo hablo de ese pase o de ese quedarse en la obra social sindical, el PAMI, ¿saben cómo se financia? El 70% son aportes y contribuciones de los trabajadores activos y el 30% son aportes y contribuciones de los trabajadores pasivos. Entonces, esas dos partes tienen que ir a la obra social. Y esto aumenta mucho la recaudación. Indudablemente, si no, lo hacemos inviable. Y si no, hagamos una cápita por riesgo que tenga en cuenta la edad, las patologías. Porque el 40% de la población de PAMI tiene de 6 a 10 patologías. Simultáneas, más de 6, hasta 10. El 40% de la población. Entonces, si le vamos a trasladar nada más que el 9%, vestimos un santo, desventimos el otro, no sirve para nada. Esto quería aclararlo. Gracias. A mí me gusta, un tema que no se habló y me gustaría ya decirlo al final, es la catarata legislativa que a veces el sistema recibe con leyes periódicas, muchas de ellas con sustento, otras sin sustento, de cobertura, que hacen que cada vez van cargando... No, lo que quiero decir es que muchas veces se hacen de manera abrupta por una necesidad. Esto pasó y me tocó de cerca con el tema de telemedicina, que se reglamentó, se habilitó a recetar por una foto. O sea, uno con una foto de una receta puede ir a comprar. Todavía está vigente, eso no requiere la menor seguridad informática. Y ahora sigue vigente y después se promulgó una ley de telemedicina que ya pasó más de un año y nunca se reglamentó. Porque se ve que ahora ya no es más un problema, porque no está más... Entonces, lamentablemente siempre ponemos lo urgente por delante de lo importante. Entonces, también le reclamamos a nuestros legisladores esa responsabilidad de entender que cuando se legisla tiene que haber una fuente de financiamiento y no seguir cargando o en las obras sociales o en la entidad de medicina prepaga o en el contribuyente en línea general. Así que muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Rubén. Esto fue todo. Gracias. Muchísimas gracias. Despedimos al licenciado Sergio Casinotti, al doctor Rubén Torres y al doctor Gabriel Barbagallo, que ofició de coordinador de esta mesa. Muchísimas gracias a los tres.
Cienza implementamos la tecnología más avanzada para resolver los desafíos logísticos y garantizar la máxima seguridad en los más de 3.200 pedidos que dispensamos diariamente. Cienza, comprometidos con la salud, comprometidos con las personas.